Gracias por continuar con nosotros en este matutino Su Mundo y pues ya tenemos a nuestro invitado en este bloque, pero antes vamos a hacer contacto en directo, como anuncié inicialmente, con nuestro compañero José Tomás, quien se encuentra desde San Cristóbal. Ustedes saben la tragedia que lamentablemente ha enlutado a muchas familias allí, pero también al país. Así es que bienvenido, compañero José Tomás, adelante desde San Cristóbal. Hola muchachos, buenos días, ¿cómo se sienten? Hola Marino, Alcántara, Lorena, Erasme y Mayrelyn. Aquí estoy en la zona cero de San Cristóbal, donde el lunes en la tarde los residentes de esta zona fueron impactados por una tremenda explosión que dejó un saldo mortal de 27 fallecidos. Es la cifra oficial que han dado las autoridades y ahora la operación que están realizando aquí es la operación de rescate, de remoción de escombros, una operación que está siendo dirigida por la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, con el apoyo del Ejército Nacional de la República Dominicana y miembros también de la policía. Aquí ustedes pueden observar parte de la dimensión de esta explosión que afectó primero una pequeña fábrica de plásticos, una industria textil y decenas de negocios que estaban cerca de este lugar donde comenzó la explosión del lunes en la tarde. Aquí se han integrado unidades caninas porque aunque no hay personas reportadas como desaparecidas, las autoridades tienen que verificar y tienen que confirmar que no hay otros cadáveres aquí bajo los escombros. La operación limpieza, la operación remoción de escombros y está prohibido el ingreso a la zona donde las autoridades oficiales, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de socorro están realizando esta labor, la labor de limpieza, la labor de remoción de escombros, aunque nadie puede asegurar cuándo volverán a la normalidad los residentes de esta parte céntrica de San Cristóbal impactados por la explosión del lunes en la tarde que produjo 27 víctimas mortales. Ayer el presidente Luis Abinader estuvo aquí participando en una misa en recordación a las víctimas fatales y también en la tarde el expresidente de la República, Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. Como saben, hoy es un día de duelo nacional decretado por el presidente de la República, Luis Abinader, para recordar, para hacer un meritísimo reconocimiento póstumo a las 27 víctimas fatales que ha causado esta explosión del lunes en la tarde, que generó conmoción y un impacto emocional muy fuerte del que todavía los residentes en San Cristóbal no se reponen. Vuelvo con ustedes al estudio, Marino, Lorena y Mayrelyn. Bueno, gracias a nuestro compañero José Tomás desde San Cristóbal. Allí nos hace una panorámica de cómo está la situación en este día. Lamentablemente vemos todo desolado, la tristeza, señores, que embarga y rodea a todas esas familias, Amarillo. Es muy penoso. Así es. Y nada, Lorena, vamos a pasar al tema de la actualidad con la presencia aquí del profesor Juan Guzmán, catedrático, un educador de larga data, filósofo, productor del programa Dialéctica y también un político. De manera, lo tenemos aquí un especialista en temas educativos a propósito de que ya se inicia el año escolar. Bienvenido, Juan Guzmán. Muchas Juan, gracias. bienvenido. ¿Cómo Gracias, se siente? Lorena. Muy bien. Muchas gracias. Aquí contento de estar con ustedes en este programa, que es un programa estelar en las mañanas. Ay, gracias. Así es. Bueno, Juan, como decía Marina, un tema fundamental, ¿verdad? El tema educativo, pero rodeado de tantos escándalos, sobre todo la deficiencia, falta de aulas, falta de seguimiento, los alumnos, pelea entre ellos, con los maestros, en fin. Díganos de manera inicial, ¿qué es lo que está pasando con el sistema educativo dominicano? Que en vez de avanzar con un 4%, que no saben qué hacer con ese dinero, porque parece que es tanto y no saben cómo aplicarlo, estamos de mal en peor.
Bueno, tantos y recurrentes, porque cada año siempre estamos casi en la misma situación con la educación, primero. Y en segundo lugar, el tema del 4% para la educación. A veces administrar muchos recursos no es tan fácil. Para las personas en la calle pudiera parecerles que sí, pero implica planificar y controlar y orientar ese proceso. Y entonces la historia de la inversión en educación en nuestro país nos dice que es difícil, y de hecho nunca se ha logrado aplicar el presupuesto del 4%. Solamente un año, que fue el año 2020, y es porque el 4% se desplomó por el tema del PIB, por lo de la pandemia del COVID. Después, en todos los casos, siempre el ministerio se ha quedado corto, de modo que eso no es tan fácil. Y encima de que se ha quedado corto, ha habido grandes deficiencias en términos de la calidad del gasto, de la aplicación del presupuesto. Juan, seguimos como país encabezando la lista de los países con el peor sistema educativo. Y me preocupa mucho porque precisamente nos enfrentamos al mundo de la IA, la inteligencia artificial. Así es. Todas las tecnologías. Aquí se han dado todavía luchando incluso para que los niños no tengan celulares ni tablets en las escuelas. La ONU está detrás de un sistema porque dicen que los niños no aprenden como antes. Entonces, estamos trabajando educación con un sistema lineal en una época de la exponencialidad. Entonces, ¿cómo tú piensas que vamos a dar el salto hacia las IA que se imponen, la nanotecnología, las singularidades ya del plano de la exponencialidad en este mundo, que si no nos montamos sobre ese riel nos vamos a quedar todavía más atrasados? ¿Cómo tú visualizas el paso y el reto que tiene la educación dominicana frente a este fenómeno que va con nosotros y sin nosotros? Qué barbaridad es. Yo he estado ligado a educación desde el año 2004, o sea, muchos años. Y entonces cada vez que le mencionan a uno la educación y el estado actual, se pone la mano en la cabeza porque siempre arrastramos esas profundas debilidades. Efectivamente, como dices, ahora tenemos el reto de la tecnología moderna y la inteligencia artificial, a la cual debemos incorporar el ejercicio educativo en nuestro país. Pero con los niveles de deficiencia que tenemos en docentes y también en los estudiantes, para orientar esa tecnología en términos productivos, efectivos y de aprendizaje, uno no tiene una expectativa de que podamos realmente dar el salto. Porque es que arrastramos una deficiencia en términos de la calidad de la educación grave en nuestro país. A pesar de que desde hace décadas estamos financiando el Estado Dominicano la capacitación de miles de docentes y de maestros, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero ya sabe que hay un tema que es grave, que es el tema de la política, de la politización de los sistemas o del sistema, y del el uso de los recursos prevalido, permeado por las falencias propias del político y el ejecutivo de nuestro país. Así es. Tú sabes, Juan, que yo siempre he dicho, Marino, que aquí el tema educativo, lo que es la educación, deberían de descentralizarla del Estado, o sea, de la política. Eso debe de ser aparte, el Ministerio de Educación. Y mientras vemos o veamos el Ministerio de Educación, dependiendo de lo que es del Estado, entre otras cosas directamente, y colocando personas políticas también como ministros, vamos a seguir viendo esto. Y peor, porque yo no sé qué es lo que tiene el Ministerio de Educación, que cada persona, salvo este ministro que está actualmente, las demás hemos visto que van incluso ya hasta con una idea de ser presidentes de la República, y desde esa plataforma desarrollan sus propuestas, sus proyectos, su equipo, con recursos del mismo Ministerio de Educación, ni siquiera con los de ellos. Entonces, yo no sé, y discúlpeme la expresión, Marino, también, que Foucault tiene el Ministerio de Educación, que la persona que es designada allí, inmediatamente le surge la idea de ser presidente de la República. Bueno,
durante las 2 gestiones de gobierno del presidente Danilo Medina, no colocó en el Ministerio de Educación a ningún maestro. Las personas que estuvieron como ministro de Educación eran políticos. Cuando llegó al gobierno, quien dirigía el ministerio era Josefina Pimentel, que es una maestra. Porque en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, anterior a Danilo, sí habían estado maestros. Josefina, Alejandrina y doña Ligia. En el gobierno también del ingeniero Hipólito Mejía había estado, recuerden ustedes, la vicepresidenta doña Milagros. Pero en la gestión de Danilo estuvo Amarante, estuvo Navarro y estuvo finalmente Mirabal. Ninguno de los 3 maestros, sino políticos. Entonces es natural que el político entienda que tiene que hacer carrera y por lo tanto tiende a catapultarse con esa oportunidad que siente tener al administrar un presupuesto del nivel del Ministerio de Educación para crearse una imagen presidencial. De modo que uno de las razones fundamentales de esa fábrica de candidatos que ha representado el Ministerio de Educación es esa, que no se trata de maestros, y tú misma decías que no se percibe en el actual ministro que tenga hasta ahora que yo sepa, él no tiene ese sueño de ser presidente de la República. Tal vez porque es un maestro también, exacto, es un profesor. Por ahora, porque uno nunca sabe. Así es. Pero Navarro no hizo mal gestión, ¿o qué usted opina? Es muy buena gestión. Sí, a pesar de ser político, hizo buena gestión. Así es, atendiendo a diferentes áreas. Es decir, los temas neurálgicos del Ministerio de Educación, uno de los cuales es la politización, Navarro intervino de manera efectiva. Otro es el de la sindicalización de la Asociación de Profesores, también asumió una postura firme. Y en algunos casos, en lo relativo a lo que es el diseño de la plataforma del currículo también, cada uno de los ministros que hemos tenido ha asumido posturas determinadas, pero la política lo ha destruido todo. Esa es la verdad. Mira, Juan, si bien es verdad, como decía al principio, el gran reto que tenemos frente a la IA, a la inteligencia artificial, hoy también cambia el escenario de cara al futuro, desde ahora, frente al sujeto de educación, que sería el estudiante, que es un nuevo sujeto, y el maestro también tendría que asumir un nuevo rol como facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje en unas tecnologías donde el nuevo sujeto, que es el estudiante, que decide incluso qué quiere. O sea, si se quiere, ha habido un salto a la andragogización de la educación, en cuanto que el estudiante hoy puede seleccionar lo que él quiere aprender. Entonces, muchas veces se quiere ver esto como una dicotomía entre maestro y estudiante, cuando debiera ser cómo nos adaptamos a estas nuevas normas. Entonces, ¿cómo tú ves el reto del maestro, del educador, del facilitador frente a este nuevo sujeto que no está ya con el tema, digamos, de la tradición, sino que él, cuando va a la información, se encuentra en los móviles miles y miles de informaciones que puede a veces superar el conocimiento tradicional de un maestro? Así es. Es un tema de sistema educativo. Hay referentes en la educación, como el caso del sistema chileno o el caso del sistema peruano, brasileiro y argentino, para hablar de América Latina. Después hay otro caso, el caso de Singapur, de China, de los países nórdicos, que tienen un sistema de educación, como tú dices, en donde el estudiante es protagonista del proceso. En la educación superior así lo manejamos, en el sentido de que el profesor es un facilitador y el estudiante participa en la construcción de conocimiento. Esa es la idea. Pero en el sistema educativo nuestro todavía eso no se ha asimilado propiamente. El profesor dominicano, lamentablemente, tiene todavía una mentalidad de obrero de las aulas y de la educación. Y los profesores que han sido capacitados ampliamente en esos sistemas que son referentes internacionales a los que me he referido, cuando regresan al país de la capacitación con becas que el país les otorga, entonces su aspiración primaria es retirarse de las aulas para ser técnicos.
hay técnicos docentes distritales, regionales y nacionales. Entonces, los mejores docentes nuestros no están dando clases. ¿Qué cosa? Están dando clases los nuevos, los que no tienen empleo y quieren un empleo y ya saben que encima de eso concursan para ser maestros y no consiguen aprobar la prueba. Hay que reducirle los estándares que demandan para satisfacer la demanda de maestros, de docentes. Entonces, ese docente es el que está en las aulas, que encima está aspirando a que pase pronto el tiempo o a conseguir algún nivel de capacitación, como por ejemplo especialización, para irse de las aulas a ser técnico. Juan, entonces nos va a sorprender el futuro inmediato ya, pues se habla que en los próximos 10 años van a desaparecer el aula tradicional, sí, el maestro tradicional. Entonces, las carreras tradicionales también van a ser sustituidas por la robótica y una serie de otras cosas. Entonces, no estamos preparados, Juan. Nosotros no estamos preparados. No, yo creo que no. No, nosotros no lamentablemente estamos preparados. Wow. Eso es penoso. El tema educativo, y eso desde luego que frena las posibilidades de desarrollo del país. Claro. Porque la educación es un eje central para desarrollarse, por ejemplo, para el desarrollo humano, la calidad de vida, la educación y el crecimiento y el progreso económico de un país, claramente. Así es. Por ejemplo, yo siempre he dicho que la Asociación de Profesores, la ADP, tendrá sus posiciones, ¿verdad? Y tienen que defender a sus maestros en este sentido. Pero yo siempre he dicho que la ADP, además de estar politizada, porque vemos ahora, a mi entender, o sea, estoy hablando a nivel personal, Lorena, vemos una ADP que está politizada porque vemos que el presidente de la ADP es incluso un político y es del PLD, o sea, de la oposición totalmente. Entonces siempre veo a la ADP que va con sus intereses, siempre pelea con sus intereses, para sus intereses, pero nunca veo una posición de la ADP fija a favor de los estudiantes. O sea, aquí vemos estudiantes que todavía están tomando clases en aulas que tienen que estar siendo alquiladas, o sea, en escuelas móviles, sí, que cuestan aproximadamente $1 millón al Estado de manera mensual, cuando aquí hay muchas escuelas que están abandonadas. Sí. Vemos, por ejemplo, lo del desayuno, vemos también lo del currículum, el pensum de las escuelas que, con todo el respeto, no sirven para nada. Entonces, se ha perdido mucho los libros de texto, la misma educación de los muchachos que van a pelear, que entran armas de fuego. Entonces, en resumida, veo una ADP que solamente lucha por sus intereses, totalmente parcializada y politizada, pero nunca lo veo pronunciándose a favor de los estudiantes. Sí, los gremios tienen una amenaza. Ustedes recuerdan el caso de Citracode, no quiere decir que tenga ninguna relación, pero tienen una amenaza, porque el gremio es un medio para lograr un fin, que son las reivindicaciones de las personas organizadas en ello, pero eventualmente se convierte en un fin en sí mismo, donde el propósito es protestar, reclamar, demandar, y termina entonces boicoteando la gestión. Y así como sucede a veces con el gremio de los médicos, con el gremio de los maestros sucede de manera muy pronunciada. Siempre o casi siempre han sido políticos los que han estado al frente del gremio. Unas veces han sido del partido oficial, gobernante, y entonces se apandillan muchas veces o se reparten el poder. No sé si ustedes recordarán que en la gestión de Navarro, el presidente de la ADP, que era precisamente el actual presidente Hidalgo, de la ADP, tuvo un conflicto profundo con Navarro, porque la ADP estaba acostumbrada a que le entregaran una cuota de poder en el Ministerio de Educación, una cantidad de directores regionales, de directores de distrito, y como este ministro trató de independizar o de asumir con autoridad la distribución de la gestión, entonces tuvo esa dificultad. ¿Cómo? Pero o sea, que la ADP estaba históricamente sí. O cuando estaba Hidalgo. Todas las gestiones anteriores, ajá, la ADP tenía sus cuotas de poder, si tenía una cantidad de directores distritales y directores. Para controlar el tema de las escuelas, etcétera, etcétera. O sea, el funcionamiento. Sí, son muchos los intereses. Y recursos también económicos. Por supuesto, por supuesto. Son muchos los intereses que se dan porque tan pronto como un maestro alcanza nombradía o una posición dirigencial en la ADP, se convierte en un agente blindado
¿Y esos recursos para dónde iba? ¿Para donde el director de la ADP o la directora? La ADP. Para la ADP, pero no, sí. pero como gremio o para el director. Sí, lo que pasa es que es gremial, entonces Sí, uno no puede identificar a una persona en términos particulares. Ustedes recordarán que hubo un caso de una anterior presidenta de la ADP que fue acusada de actos de corrupción, que inclusive se marchó del país, de modo que, y otro tipo de prebendas. Ustedes también recordarán que para esa época, sobre todo en las gestiones del presidente Fernández en el segundo gobierno, se construyeron una serie de apartamentos, edificios de apartamentos para personas clase media, donde hubo una importante cuota que recibieron la dirigencia de la ADP. Es decir, que la dirigencia de la ADP ha sido beneficiada históricamente y nunca a favor de los estudiantes han tomado una posición, solamente para ellos. Siempre cobrando, siempre nombrados en el ministerio, porque son dirigentes, son directivos, sin realizar función docente, porque la idea es función administrativa. Pero el Ministerio de Educación, la función principal es la capacitación. Cuando una persona que es docente, como sucede en la actualidad, ¿cuántas personas hay en la nómina del Ministerio de Educación? Y de todas esas personas, ¿cuántas van a las aulas? La minoría. Entonces no es posible. Quiere decir, y lo ha dicho el actual ministro, que el presupuesto de educación se va en gastos administrativos y lo que llega a las aulas es menor. Encima de eso se suma todas las inversiones que hay que hacer, como dicen ahora, alquiler, como decían ustedes, alquiler de aulas, alquiler o compra de autobuses para el transporte escolar, contratación de empresas productoras bibliográficas, y ahora se habla también de contratación de miles de maestros para la enseñanza del inglés. Si se está identificando que la enseñanza del inglés es prioridad en la formación docente, en la formación de los estudiantes, cuando están reprobando en matemáticas y en lectura y en ciencia. Entonces, se supone que lo primero es matemática, lectura y ciencia y después el idioma. Claramente, porque tenemos que tener conocimiento, ¿verdad? Pero tenemos que invertir el presupuesto. Ay, bueno. Mire, maestro, ¿qué le parece si vamos a una breve pausa comercial? Y cuando retornemos vamos a seguir con este interesante conversatorio, porque usted ha puesto un tema candela. Ajá, o sea que la ADP tiene intereses gremiales dentro del sistema de educación. Así que vamos a la pausa y regresamos en breve. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo. Tenemos como invitado al catedrático Juan Guzmán. Con él hemos hablado interesantes temas sobre el sistema educativo en la República Dominicana y sobre todo Marino ha dado algunas respuestas, señores, muy candentes en este momento. Así Marino. Es. Y es preocupante, profesor Juan, que las personas mejor formadas y en las que el Estado ha invertido, porque son muchas becas que se han dado para hacer especialidad, incluso PhD, pero una vez hacen eso se van a las aulas universitarias, como conozco a tantos. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones a su modo de ver, profesor? ¿Por dónde debería ir la educación dominicana para poderse adaptar a los grandes retos que tiene la educación a nivel global en esta época de las singularidades y las IAs? Así es. En la educación dominicana se da un fenómeno muy especial, y es que todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. Sí. Si buscas a todos los pasados ministros de educación, algunos de los cuales han estado incluso en un programa nuestro, todos saben cuál es la receta que hay que aplicar, todos. El problema es que la gente los mira y piensa de inmediato, ¿y por qué no lo hiciste cuando estuviste? Y eso mismo va a pasar con el actual, y eso ha sucedido. Y también, si traes a un ex, siempre ex. Sí. Si traes a un ex, te dice qué es lo que hay que hacer. El problema es la política. Es que la educación está amarrada por la política. Antes era por temas gremiales y por temas generales, ahora es por el presupuesto. Porque como se trata de la instancia del gobierno que tiene el mayor presupuesto, los gobiernos procuran colocar allí a personas que puedan tener controladas. Y más aún,
desde el propio Palacio Nacional se procura tener bastante control del Ministerio de Educación. Pero entonces, es que es una plaza también donde hay mucho empleo para los compañeritos. Muchísimo. Por eso me dijeron a mí que en un puesto, por ejemplo, en un instituto muy especial que hay, para mover, me dijo a mí una maestra, para mover el monitor, el proyector, de llevarlo a las aulas, habían como 5 empleados. O sea, sí. Eso es grave lo que usted está diciendo. Y claro, eso no es empleo. Eso es un sobreempleo. Un sobreempleo. Porque empleo es una persona que va a resolver una necesidad de la institución. Pero mira lo que sucedía en los gobiernos anteriores. Tuvimos 20 años de gestión, 16 años de gestión del PLD, con diferentes ministros. Pero cuando un ministro asumía que sustituía a un compañero de su propio partido, se encontraba con dificultad para despedir a los compañeros que estaban en la nómina. Generalmente salían los viceministros, pero los demás no siempre se quedaban en la posición, pero sí se quedaban en la nómina. Porque no se saca de la nómina a un compañero. Sí. Entonces esa persona va a una... Ahí viene el clientelismo. Va y viene el clientelismo. Se queda en el aire sin funciones, compañero, lo vamos a llamar. Y entonces en ese compañero lo vamos a llamar, el compañero se va enojado con su partido, con el ministro, se va a su casa, pero cuando pasa la tarjeta al mes, le sale su salario y entonces el enojo baja un poco, claro. Y así van pasando los meses y finalmente el compañero ya no vuelve por ahí, pero sigue cobrando. Y tenemos hasta el momento una nómina en educación de este largo, donde hay miles y miles de personas ganando cientos de miles de pesos de salario que no enseñan una letra. Entonces, el problema del gasto en recursos humanos es descomunal. Se traga el 4%. Se traga el 4%. Wow. Pero si tú lo sacas y no resuelves, entonces se te crea otro problema, que es que ese dinero se te va quedando y no vas a ejecutar el presupuesto. Es un tema... Por tanto, el tema de la nómina y del personal es clave. Asumirlo de manera precisa, que cada persona que reciba un centavo del presupuesto de educación aporte un valor para el desarrollo de la educación. Entonces, pero ahí hay un pago político. Ahí está. Ahí voy, Marino, porque eso fue lo que pasó en la gestión de Fulcar. Que decían de que estaban los compañeritos, que él tenía la nómina abultada, entre otros elementos de señalamientos por corrupción, supuestamente. Entonces me gustaría saber qué información usted maneja con relación pero es ahora, eso. O sea, post-Fulcar están los compañeritos de Fulcar. De hecho, se dice que el ministro actual ha estado muchas veces de manos cruzadas, que tiene muy buenas ideas, claro, una gran planificación, pero el equipo del anterior ministro se mantiene en el ministerio, claro, por el mismo tema. Es un tema político. No se trata de alimentar a los compañeros con el presupuesto del ministerio o con el presupuesto del gobierno del Estado. Se trata de eficientizar el gasto del presupuesto para que resulte efectiva la política Pero entonces educativa. Es verdad que hubo, o sea, le hago porque son de las cosas que uno escucha, pero yo no tengo las pruebas, ¿verdad?, para hacer eso afirmativo. ¿Es verdad que hubo corrupción, según lo que tal vez usted en educación en una de las gestiones de Fulcar? Porque eso históricamente se ha visto, pero en la gestión de Fulcar. En las gestiones de Fulcar hubo... Hay educación, hay corrupción, por supuesto. En educación siempre ha habido corrupción. Donde se maneja, porque nosotros somos un país que está corrompido por esencia. Wow. Fíjense que cuando llegó Odebrecht a la República Dominicana, llegó al paraíso. Sí. Porque el tema del soborno aquí ha sido normal. La gente ha sido sistemático. Es normal aquí, hasta a un restaurante que tú llegas, trata normalmente la gente de sobornar al camarero para que lo atienda mejor. Sí. Es decir, el problema del soborno aquí era algo normal. Por eso prácticamente no se ha podido hacer nada, porque lo decía incluso uno de los acusados. Decía, si fuesen a someter a todos los que participaron en un proceso
de soborno, habría que hacer el juicio en el Palacio de los Deportes. Ay, ay, ay. Juan, entonces, ¿cómo habría que hacer para descentralizar el sistema educativo? Para desistematizarlo. O sea, sacarlo de ese sistema y lograr entonces que sea un órgano independiente para cobrarle a cada quien lo que tiene que hacer y que no, y quién estaría dispuesto a pagar ese costo político, porque la política se ha apoderado del sistema educativo dominicano. Políticos son los que lo dirigen. Luce que el ministro actual tiene esa voluntad de adecentar pero peleando a cada rato, vuelve peleando, como haciendo pique. ¿Qué es lo que pasa? Lo quieren abortar. Ya lo ha dicho Marino, hay que estar dispuesto a sacrificarse para hacerlo. Pero aquí hay dos sectores que es necesario que se involucren, o tres, que son el sector empresarial, pero ya sabe que también tiene sus otros intereses. Tiene sus problemas. El sector educativo superior, las universidades, los rectores de universidades y las universidades tienen que involucrarse. Y las iglesias. Yo creo que las iglesias, principalmente la Iglesia Católica, tienen un reto por delante. Porque ellos participan también de la formación docente. Todas las iglesias de aquí prácticamente tienen centros docentes. Y muchos centros docentes que se sustentan del presupuesto de educación, de ese 4%. Por lo tanto, ellos tienen un compromiso con la educación nuestra. No es posible que la Conferencia Episcopal Dominicana, que la Iglesia Católica Dominicana, se quede de brazos cruzados ante un descalabro como el que sufre la educación nuestra. Tienen que reaccionar. Bueno, eso sí es triste lo que está pasando. Tienen que reaccionar, porque si no, no hay futuro, no hay luz al final del túnel. Y sin una buena alimentación, mucho menos los muchachitos piensan, porque mire lo que está pasando con el desayuno escolar, que eso da pena, que también está politizado porque se lo dan a los amiguitos, a los compañeritos. Se politiza todo aquí, lamentablemente. Juan, el tema de los libros de texto. No, eso es terrible. Que se rompen, hay que romperlo porque ya no se usa. No sé si usted vio la imagen de unos que estaban, creo que fue en San Pedro, fue en Marino, que quemaron unos libros nuevecitos porque ya, y uniforme también, que ya no sirven, pero nada, un mensaje final. Finalmente, Juan, sí, porque de cara al futuro inmediato, ¿cuál es el tipo de estudiante que necesitamos preparar para adaptarse a la IA, a la inteligencia artificial, y el tipo de docente y de dirección general? No, y que estamos teniendo también a cara de eso, ¿verdad, Marino? Claro. Ahí me cuelo con esa preguntita. ¿Qué tipo también de estudiantes estamos teniendo? Bueno, es un gran reto. Nosotros formamos parte de una mancomunidad que tiene objetivos con plazos a los años 30, al año 40. Nosotros tenemos que hacer conciencia en el país de que la educación es vital para poder crecer y desarrollarnos. A pesar de que tenemos amenazas serias, no podemos desconocer el problema del vecino país que también nos presiona, nos frena en ese proceso de desarrollo. Pero tenemos que obviar esa parte y pensar en que nosotros tenemos que avanzar, y para avanzar es necesario mejorar la calidad de la educación. Y para mejorar la calidad de la educación tienen que involucrarse todos los sectores influyentes del país. Hay que volver al diálogo nacional, hay que volver a las propuestas integrales en donde el currículum educativo y la administración de la escuela y de las aulas sea una responsabilidad del país, de la nación, de la sociedad, no del partido gobernante, sino de la nación. Hay que procurar despolitizar en la mayor medida posible el tema de la educación dominicana. Así es. Gracias. Juan Guzmán, gracias por haber estado con nosotros. Muy buena participación. Volver, Juan. Y lo esperamos prontamente aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme, siempre a la orden. Así es. Y a ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Los esperamos este viernes, ya mañana, ya formalmente fin de semana, con más contenidos, comentarios y entrevistas de interés para todos ustedes. Hasta mañana.